Así como lo que tiene fuego y no es fuego por participación, de la misma forma lo que tiene existencia y no es existencia es ser por participación. Por su parte, Dios es su esencia, como quedó demostrado en el artículo 3. Si, en cambio, no fuera su propia existencia, sería ser por participación, no por esencia. Tampoco sería el primer ser, y sostener esto es absurdo. Por lo tanto, Dios es su propio existir y no solo su esencia. Bueno, el argumento podría parecer quizás más sencillo que los otros de entender, pero en realidad es bastante complejo. Aquí Santo Tomás está apelando al argumento por participación, que ya lo habíamos encontrado, si ustedes lo recuerdan, en la cuarta vía de las 5 vías tomistas para la demostración de la realidad o de la existencia de Dios. Y aquí lo retoma precisamente para mostrar ahora cómo en realidad el ser por participación de suyo implica necesariamente el tener también esta composición, o sea que la esencia y el acto de ser, que aquí también es llamado existencia, que también podemos llamar solamente ser, pues que no hay en Dios esta composición, porque esta composición solamente se puede dar en aquellos que existen, ¿no? Y aquellos que existen son aquellos que participan del ser, o sea, que son ser por participación y no ser per se, ¿ok? Entonces, empieza Santo Tomás diciendo, así como lo que tiene fuego y no es fuego por participación, ¿ok? Acuérdense, ¿no? No es lo mismo plantear algo que pueda tener fuego y no es fuego, ¿ok? De la misma forma, lo que tiene existencia y no es existencia es ser por participación, ¿ok? Entonces, participa del ser, pero no es el ser. Esto es algo muy importante, ¿no? Con esto incluso nos podríamos remontar hasta Parménides, un antiguo filósofo griego presocrático, ¿no? O sea, con presocrático queremos decir aquellos filósofos anteriores a San Sócrates, que básicamente planteaba que solamente puede algo ser o no ser. El ser es, por definición, sostenía Parménides, eterno, inmutable. El ser no puede no ser, sino porque sería una contradicción de términos. O sea, el ser es, y es imposible que el ser pase a no ser, porque el ser es precisamente, y el no ser siempre se quedará en el no ser. Entonces, él trata de marcar esta distinción entre ambas cosas. Entonces, pues Santo Tomás, apelando un poco a esto y luego finalmente también a los grados de participación que, digamos, retoma en cambio de Platón por medio, de su teoría de la participación, entonces, pues básicamente construye este argumento. Y algo puede, porque básicamente sostiene Santo Tomás, ¿no? Aquí, digamos, la idea subyacente sería esta. Un momento solo. No es así. Es ahora sí. Entonces, eso básicamente es lo que sostiene Santo Tomás, que el ser, digamos, haciendo alusión a Parménides, el ser necesariamente es así, o sea, no podría no ser. El problema es que nosotros también nos encontramos en la realidad con cosas que son, pero que, dado que no pueden ser el ser, valga el juego de palabras, sencillamente porque estas cosas empiezan a existir, dejan de existir, adquieren primero una determinada forma, luego pasan a tener otra forma, a veces son en acto, otras veces son en potencia, remontándose también a Aristóteles, ¿no? Aristóteles precisamente era quien marcaba esta distinción para tratar de solucionar el aparente conflicto que había entre Parménides y Heráclito, siendo que Heráclito en cambio apuntaba a un constante devenir y por lo tanto, pues básicamente lo que terminaba diciendo es que las cosas en realidad no permanecen, ¿no? Aunque no tampoco de un modo tan simplista habría que entenderlo, porque para Heráclito sí había algo que permanecía, ¿no? O sea, algo detrás digamos, del devenir continuo y constante, había algo ahí detrás que sí permanecía, porque si no, pues en realidad tampoco podría haber devenir. Entonces, como mínimo, por ejemplo, el devenir sería de entrada
llamada aquello que permanece, porque es constante y no cesa nunca de estar deviniendo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Así que Aristóteles trata de marcar digamos, de tomar el principio de verdad que encontramos en Parménides y el principio de verdad que encontramos en Heráclito, y entonces, pues, termina sosteniendo que efectivamente el ser en acto es ser, pero también hay cosas que son en potencia. Y de ahí, entonces, sostiene, bueno, se puede ser en potencia y se puede ser en acto. Santo Tomás retoma también este concepto, lo une a lo que es, como decíamos, los grados de participación que encontramos en Platón, y entonces, pues esto es lo que termina sosteniendo, ¿no? De nuevo, como aquí lo tenemos, que efectivamente, si uno no es el ser, entonces, pero está siendo de todos modos, ¿no? Se encuentra en acto, entonces tiene que ser por participación, necesariamente. Por su parte, sigue diciendo, Dios es su esencia, como quedó demostrado, y eso lo vimos en el artículo 3 anterior a este, recordemos que estamos en el artículo 4. Si, en cambio, no fuera su propia existencia, entonces sería ser por participación, porque solamente, digamos, a fin de cuentas, todo queda reducido a esto, a ser por participación o bien ser por esencia. Entonces dice, bueno, sería ser por participación, no por esencia. Y tampoco sería el primer ser de este modo. Y sostener esto es absurdo, porque recordemos que esta es digamos, es un desarrollo que parte de las 5 vías que ya hemos analizado, que se encuentran en el artículo 2, perdón, en la cuestión 2, artículo 3 de la suma teológica. ¿Ok? Y él ya ha demostrado, en particular por medio de las primeras 3 vías, que efectivamente tiene que haber una causa primera, que es una causa primera que tiene que ser, en particular, digamos, inmóvil, ¿ok? Y esto es lo que se sostiene, lo que se concluye a través del argumento de la primera vía, que también tiene que haber una primera causa eficiente de todo, y esto se concluye por medio de la segunda vía, y finalmente que también debe ¿cómo es? Ser absoluto, su ser, su modo de ser tiene que ser absoluto y necesario, perdón, al revés, necesario y absoluto, porque marca la distinción entre aquellos que son ser contingentes y aquellos que son ser en un sentido necesario. Entonces él básicamente lo que termina sosteniendo, lo que termina concluyendo es que ser contingente son todos los entes ilemórficos, mientras que en cambio los seres necesarios son aquellos que no son ilemórficos, sino solo morfé en griego, o sea, aquellos que son formas puras. Y aquí entonces tendríamos, digamos, el cuarto grado de vida, que sería la de los espíritus o ángeles, dicho, digamos, más en términos teológicos, o bien, dicho en términos filosóficos, formas puras. ¿Ok? O sea, carecen por completo de materia, no tienen, digamos, la parx materialis, o sea, la parte material, ese principio material que nosotros sí tenemos, sino que son solamente formas. Ellos también sostienen por medio de la tercera vía que son seres necesarios, pero necesarios derivados, con una necesariedad derivada o relativa también, se podría decir, en virtud de que no tienen poder causal en sí mismos, sino que lo reciben de otro. ¿Y de quién lo tienen que recibir? Pues, en definitiva, únicamente, digamos, en última instancia, lo pueden recibir de aquel que es ser necesario absolutamente hablando. ¿Ok? Por lo tanto, ya no tenemos, o sea, y entonces esto sería lo que nosotros llamamos Dios. Entonces, dado que él viene de estas demostraciones ya hechas, es que termina diciendo esto, ¿no? Tampoco sería el primer ser y sostener esto es absurdo. Efectivamente, no podría haber un primer ser, ¿ok? No puede haber, es imposible que haya digamos, en el orden del ser, una cadena infinita hacia atrás. No lo puede haber. En cuanto, digamos, al tiempo, ¿no? Al orden cronológico, sí podría haber un regreso hacia atrás infinito. Pero en el orden del ser, no, tal cosa es imposible. Y por lo tanto, Dios es su propio existir.
y no solo su esencia. Entonces ya habíamos visto que Dios es su esencia en el artículo 3 y aquí se concluye como además es también su propio ser.